nos sumergimos en algo un poco diferente. Un material que a primera vista podría parecer muy sencillo, pero que esconde una ingeniería pedagógica fascinante. Sí. Tenemos un extracto de un cuento infantil que se llama El bosque de los números mágicos. Ujú. La premisa es encantadora. Una ardilla, Luna, que viaja por un bosque y va conociendo a 9 animales sabios, y cada uno le revela el secreto de una de las tablas de multiplicar. Eso es. Entonces, la pregunta que nos planteamos hoy es, ¿funciona de verdad este enfoque? O sea, ¿es solo una capa de azúcar sobre la memorización de siempre o de verdad enseña a comprender los números de una forma más profunda? Esa es la pregunta clave. Porque, a ver, todos recordamos las tablas como esa lista interminable que había que aprenderse por fuerza bruta casi. Uf, sí. En lugar de ver los números como símbolos abstractos, fríos, les da una personalidad, una historia, una lógica interna. Claro. Y vamos a analizar si esa personificación es solo un adorno o si de verdad consigue construir, bueno, un andamiaje mental que haga el aprendizaje más fácil y, sobre todo, más duradero. Ver si hay método detrás de la magia, como quien dice. Exacto. Ver si la magia es un truco de feria o una metáfora de patrones matemáticos que son muy reales. Me gusta. Pues vamos a desgranarlo. La aventura de Luna, como es lógico, empieza por lo más básico. Por el principio, el primer personaje es Una, la hormiga. Su secreto es el más fundamental. Al multiplicar por 1, todo se queda igual. El cuento lo llama la regla del espejo perfecto, una imagen muy potente. Y justo después, Luna llega a un estanque y conoce a los patos gemelos, Plin y Plon. Y ellos le enseñan el secreto del 2. Multiplicar por 2 es simplemente duplicar. Fíjate, ya en estos dos primeros pasos tenemos dos estrategias de aprendizaje muy potentes. ¿En qué sentido? Con la hormiga, una se está introduciendo un concepto matemático formal, el del elemento neutro, pero a través de una metáfora que cualquiera puede entender, un espejo. No hace falta saber qué es un elemento neutro para pillar la idea. Claro, es muy visual. Y con los patos se apela a una de las operaciones mentales más intuitivas que existen, duplicar, crear una copia. Es algo tangible y sienta una base muy sólida. Empieza con algo seguro, un espejo y un gemelo. Pero a partir de aquí sigue esa misma lógica, porque el siguiente animal del que se habla es... Estrellita del mar, para la tabla del 5. Ajá, y su patrón también es súper predecible. Dice que todos los resultados acaban siempre en 5 o en 0. Es un ritmo constante, casi una canción. 5, 10, 15, 20... Exacto. El 5 es otro pilar de confianza. El patrón 50500 es tan regular que es casi imposible equivocarse. Y esto, claro, tiene una razón matemática profunda. que tiene que ver con la base 10, imagino. Eso es, multiplicar por 5 es en esencia la mitad de multiplicar por 10. De ahí esa alternancia tan limpia. Pero el cuento, muy sabiamente, no entra en esa explicación. Se queda en la superficie observable. Mira, siempre acaba en 5 o en 0. Le da al aprendiz un éxito rápido. Le da un éxito y le demuestra que hay reglas, que esto no es un caos. Le está diciendo, puedes confiar en que aquí hay un orden. Entiendo. Establece una base con el 1, el 2 y el 5, que son las reglas más evidentes. Pero claro, si el truco del 2 es duplicar, me imagino que no dejan pasar la oportunidad de conectar eso con otros números, ¿no? ¿Qué pasa con el 4 o el 8? Ahí es donde el cuento empieza a mostrar su inteligencia estructural. No trata cada número como una isla. Luna conoce a Cuadrita, la tortuga del número 4, y su secreto es precisamente ese. Multiplicar por 4 es duplicar 2 veces. Ah, claro. Es una aplicación directa de la regla de los patos. Si ya sabes duplicar, solo tienes que hacerlo otra vez. Para 4 por 7, pues no piensas en el 4, piensas en el 2. 7 por 2, 14. Y 14 por 2, 28. Es una cadena. Construye sobre el concepto anterior. Entonces, déjame adivinar, cuando Luna se encuentra con Octavio, el pulpo de 8 tentáculos, su secreto tiene que ser duplicar 3 veces. ¿A que sí? Exactamente. Es una muñeca rusa de duplicaciones. El 8 es el doble del 4, que a su vez es el doble del 2. Vaya. El cuento está revelando una familia de números y al hacerlo enseña una lección metamatemática crucial. El conocimiento se conecta.
Un problema grande, como la tabla del 8, se puede descomponer en 3 problemas muy pequeños que ya sabes resolver. Esto lo cambia todo. Ya no son 9 tablas separadas, son grupos. La familia del doble tiene todo el sentido. Pero claro, no todos los números son tan ordenados. Siempre he pensado que la tabla del 3 era un poco más caótica. Sí. ¿Cómo aborda la historia un número como el 3? Aquí el cuento da un giro y pasa de los patrones, digamos, visuales a los patrones ocultos. Luna conoce a Trébol, un conejo que la revela un truco que parece casi esotérico, ¿sabes? A ver. Le dice que si sumas los dígitos de cualquier resultado de la tabla del 3, la suma siempre será 3, 6 o 9. ¿Siempre? Siempre. Por ejemplo, 3 por 8 es 24. Si sumas 2 más 4, te da 6. O 3 por 9, 27. 2 más 7 es 9. Y ahora te pregunto, ¿esto te suena a truco de magia o crees que hay algo más? Pues, sinceramente, si me lo cuentan así, parece pura brujería. Un truco muy bonito, pero no entiendo por qué funciona. No es tan intuitivo como lo de duplicar. ¿Es casualidad o hay una base matemática real detrás? La hay, y es una de las propiedades más elegantes de los números. Lo que el cuento está describiendo, sin el nombre técnico, es la regla de divisibilidad del 3. Ah, Un número es divisible por 3 si, y solo si, la suma de sus dígitos es divisible por 3. Es una ley matemática, y aquí vemos que la magia del cuento no es un invento, es una traducción. traduce un concepto abstracto a un juego. Exacto. Y le da al aprendiz una herramienta de verificación potentísima. Si calculas 3 por 8 y te da 25, sumas 2 más 5 y da 7. Como no es 3, 6 o 9, sabes al instante que te has equivocado. Vale, eso es brillante. Un detector de errores incorporado. Y siguiendo la lógica de las familias, si el 6 es 2 por 3, supongo que su secreto será una mezcla de los anteriores, ¿no? Combina el truco de los patos y el del conejo. Precisamente. Luna conoce a la abeja hexágona, la que construye panales de 6 lados. Y su secreto es que cualquier resultado de la tabla del 6 tiene que cumplir 2 condiciones. Ser un número par, el secreto del 2, Claro. y que la suma de sus dígitos sea 3, 6 o 9, el secreto del 3. Por ejemplo, 6 por 7 es 42. Es par y 4 más 2 es 6. Cumple las 2 reglas. Perfecto. Y el cuento lo simplifica aún más. Para calcular la tabla del 6, puedes coger la del 3 y duplicarla. Si sabes que 3 por 7 es 21, 6 por 7 será el doble, 42. De luego, la idea de descomponer el problema. Si te atascas con el 6, recurres al 2 y al 3, que son más sencillos. Me parece que hasta ahora el cuento cumple su promesa. Enseña relaciones, no solo resultados. Totalmente. Pero nos hemos dejado para el final a los 2 pesos pesados, los que todos temíamos en el colegio. Hemos saltado por encima del 7 y del 9. ¿Qué pasa con ellos? El cuento los trata de formas muy diferentes, porque tienen personalidades muy distintas. Con el 7, la historia es muy honesta. Luna conoce a Semanero, el búho sabio, y el búho le admite que su tabla no tiene un truco visual o un atajo sencillo como las otras. Vaya. ¿Y qué hace entonces? Le dice a Luna, esta te la tienes que estudiar y punto. Eso rompería un poco la magia. Casi. Pero lo resuelve de una forma muy inteligente. En lugar de un truco, le ofrece 2 herramientas. La primera es el ritmo, la constancia. La suma repetida como una melodía que siempre avanza sumando 7. Y la segunda, y más importante, es el contexto. Ancla la tabla del 7 a algo del mundo real, los días de la semana. 3 semanas son 21 días, 3 por 7. 7 semanas, 49 días, 7 por 7. Entiendo. Le da una aplicación tangible. Saca al 7 de la abstracción pura y lo convierte en algo útil, medible en nuestro día a día. Claro. Cuando no hay un atajo matemático fácil, te da un ancla en la realidad. Recuerdo que la tabla del 7 era mi bestia negra, precisamente por eso, porque parecía arbitraria. Saber que 2 semanas son 14 días es algo que usamos de verdad. Tiene sentido. Desde luego. Y eso nos deja con el gran final, el número 9. El cuento presenta a su guardián, 9 vidas el gato, como el más místico de todos. ¿Está a la altura? Totalmente. El 9 es el gran espectáculo final del cuento, porque sus patrones son tan sorprendentes que de verdad parecen mágicos. El gato no le revela un secreto, sino un triple secreto. ¿Un triple secreto? Sí, el primero es que, como pasaba con el 3, la suma de los dígitos del resultado siempre da el mismo número.
En este caso, siempre da 9. 9 por 8, 72. 7 más 2, 9. Siempre. Vale, ese ya es un buen truco. ¿Parecido al del conejo? ¿Cuál es el segundo? El segundo es aún más predictivo. El primer dígito del resultado es siempre una unidad menos que el número por el que estás multiplicando. A ver. En el mismo ejemplo, 9 por 8 es 72. El 7 es 1 menos que el 8. Si calculas 9 por 5, ya sabes que el resultado empezará por 4. 40 y algo. Exacto. Y como sabes que los dígitos tienen que sumar 9, si el primero es 4, el segundo tiene que ser 5. El resultado es 45. Con estas dos reglas puedes deducir la tabla entera. Espera un momento, eso es increíblemente potente. Es casi una fórmula. Pero has dicho que era un triple secreto. ¿Qué falta? Porque con eso ya parece más que suficiente. ¿Falta la joya de la corona? El truco más interactivo y kinestésico de todos. El gato le enseña a Luna a usar sus propias manos como una calculadora. ¿Cómo? El truco de los dedos. Para calcular 9 por 7, por ejemplo, pones las manos delante, cuentas hasta el séptimo dedo por la izquierda y lo bajas. Los dedos que te quedan a la izquierda del dedo bajado son las decenas. 6. Y los dedos a la derecha son las unidades. 3. El resultado, 63. ¿Y funciona siempre? Para. ¿Eso funciona de verdad? Parece pura brujería. ¿Cómo es posible matemáticamente? ¿Es una calculadora humana? Es posible por la misma razón que los otros trucos, las propiedades de nuestro sistema en base 10. Pero el cuento no necesita explicarlo, simplemente te lo da, como un poder. Es la culminación perfecta del viaje, porque transforma un cálculo mental abstracto en una acción física, visual y táctil. Desde luego, para alguien que aprende haciendo, esto es una revelación. Es el gran final que deja una sensación de asombro y de dominio. Y con ese secreto, el viaje de Luna termina. Pero la historia no acaba ahí. Hay una escena final donde todos se reúnen, porque tienen un problema real. Necesitan construir 8 casas, y para cada una hacen falta 7 árboles. Ajá. Y Luna, que ahora es la guardiana de los patrones mágicos, usa lo que ha aprendido y dice sin dudar: necesitamos 8 por 7, que son 56 árboles. Ajá. Y ese cierre es fundamental, cierra el círculo perfectamente. Demuestra que todo este viaje no ha sido solo un juego para coleccionar trucos. No. Ha sido un entrenamiento para adquirir una herramienta con la que resolver problemas del mundo real. Convierte el conocimiento en algo útil, que es la motivación última para aprender. El cuento termina justo después con su moraleja. Las matemáticas no son números fríos, son patrones mágicos que bailan juntos. Cada tabla tiene su propia personalidad, su propio ritmo. Cuando los conoces, los números se vuelven tus amigos. Volvemos entonces a la pregunta inicial. ¿Funciona? ¿Es solo azúcar? Después de desgranarlo, me parece que la respuesta es un no rotundo. Esto es mucho más que azúcar. Y estoy de acuerdo. La diferencia entre decir memoriza esta lista y descubre los secretos de 9 guardianes es abismal. Cambia por completo el marco mental. Convierte una tarea tediosa en una aventura. Ya es una lección que trasciende las matemáticas infantiles, ¿eh? Cualquier campo del saber, por denso que parezca, está lleno de patrones, de relaciones, de personajes conceptuales que interactúan entre sí. Ya. El verdadero aprendizaje, a cualquier edad, consiste en encontrar esas narrativas internas que convierten un montón de datos en una historia coherente. Se trata de buscar la lógica y la belleza que hay debajo de la superficie. Totalmente. Es encontrar la historia en los datos. El cuento termina con una frase muy bonita dirigida a quien lo lee. Ahora tú también eres un guardián de los patrones mágicos. Y ahí creo que está la reflexión final para todos. Quizá el verdadero objetivo del aprendizaje no es solo acumular los secretos, sino asumir ese rol de guardián. Ser proactivo, sí. La tarea activa de buscar, entender y, si es posible, compartir los patrones que hacen que el conocimiento cobre vida. Ya sea en las matemáticas, en la historia, en la música, donde sea. Claro. Y eso nos deja con una pregunta abierta. Una vez dominado el bosque de los números, ¿cuál es el siguiente bosque mágico que nos apetece explorar?